Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Llobregat. Tengo 24 años, fui diagnosticado con cáncer linfático y esta es mi historia. Él es Andrés Llobregat. Acompáñanos a escuchar esta increíble historia, en donde Dios es más grande. Antes del diagnóstico, pues, yo tenía bastantes aspiraciones. Una de ellas era, pues, graduarme de la universidad, por tener un buen trabajo, llegar a tener rápido, o sea, estabilidad y todo eso, comprar un carro. Eran planes que tenía así. Aparte, pues, vivía mi vida bastante bien. Pasaba el trabajo a la universidad, casi 3 veces, 4 veces a la semana jugaba pelota. Miércoles, martes y domingos iba a la iglesia. O sea, mi vida en sí era eso. Tenía una vida súper buena, no me puedo quejar en absolutamente nada. Y justamente ahí fue que el proceso vino y lo tomé de una manera, pues, algo extraño, porque fue como un shock para mí. Cuando el proceso vino, mi vida cambió completamente. Jugaba 3 veces a la semana. Desde los 9 años estuve jugando, estuve en las fuerzas básicas de Olimpia. De ahí, por cuestiones de la U y todo eso, me salí. De ahí solo quedé jugando con amigos y todo eso, torneos, cosas así en San Pedro, porque en ese momento estaba en San Pedro viviendo. Y a mí jugar me encantaba, o sea, era algo que me estresaba completamente. Aparte de la iglesia, jugar era como lo que me tenía con vida a mí. Me encanta tocar guitarra, es algo que justamente en este proceso que estoy pasando, cuando las cosas se ponen feas y cosas así, es algo que me encanta hacer, porque es ahí cuando más logro entrar en intimidad con Dios, porque siento que Él me está escuchando realmente lo que le quiero decir yo a Él. Porque quizás a veces de una canción que estoy tocando, algo por el estilo, sale como que algo espontáneo, una oración espontánea, y esos momentos son hermosos. Pero así como estuvo ese momento hermoso, hubo un momento que fue bien frustrante también, que fue en una ocasión que estaba tocando guitarra, quise tocar guitarra, ya estaba en medio de las quimioterapias, y yo me acuerdo que esa noche cuando estaba tocando, mis dedos me dolían bastante, o sea, no podía mover esta mano casi, y con esa me costaba rasgar. Entonces hubo un momento en que me dio cólera. Yo en todo este proceso no le he preguntado a Dios el por qué, pero en ese momento sí me dio cólera, y me acuerdo que solo agarré la guitarra y la tiré, o sea, solo la tiré, la guitarra se quebró, y yo solamente quedé viendo el techo de la casa como que estaba viendo el cielo, y le dije, o sea, ya ni dejarme tocar, le dije, porque sentía eso en ese momento. Y comencé a llorar y recordé uno de los momentos en el hospital donde él me dijo que él iba a estar en todo el proceso conmigo. Y eso fue como que, fue algo que sirvió bastante. Andrés siempre ha sido un joven ejemplar, un joven valiente, un joven dinámico. Pero, lastimosamente, llegó la noticia. Todo comenzó con un dolor en la parte izquierda de mi abdomen. Según yo era el colon, fui donde 4 médicos diferentes, los 4 me decían, vos tenés colitis perezosa. Y el dolor comenzó quizás dándome 1 o 2 veces por semana. Yo no me cuidaba realmente, yo comía siempre Burger King, Pizza Hut, cosas así, porque no me da tiempo de cocinar. Entonces era como que no me cuidaba. El dolor fue aumentando y todo eso, y llegó un punto ya para diciembre del año pasado donde yo no aguantaba el dolor. O sea, el dolor era todo el día, todos los días, y bajó del abdomen a la pierna. Y ahí me fui preocupando ya. Pero los médicos siempre me decían, tenés colon irritable, tenés colitis irritable, colitis perezosa. Me dieron pastillas, comencé a hacer ejercicio, hice dietas, pero el dolor nunca se iba. Ese fuerte dolor lo sentí en una potra. Estábamos jugando fútbol, o sea, era un partido familiar, me acuerdo. Era más o menos mediados o principios de enero. Cuando estaba jugando le pegué al balón y solo sentí que la espalda se me abrió en 2. O sea, sentí algo espantoso,
caí al suelo, no me podía levantar, no me podía mover. Y recuerdo que mis primos, uno de ellos, salió corriendo porque él sabía que yo estaba bastante mal. Me levantaron y me llevaron a casa. En ese momento, como te digo, estaba en San Pedro, vivía con mis tíos. Llego a casa, le cuento a mi tía y mi tía me dijo, hijo, eso que tenés no es del colon. Es una familia cristiana, siempre vemos que, o sea, relaciones de Dios y cosas así. Entonces fue como que yo sé que no es el colon, me está orando y todo esto. Me dice, anda, por favor, anda, revísate más. Entonces fue como que decidí ir a revisarme esa semana. Y me acuerdo que un miércoles voy al médico y el médico me dijo exactamente lo mismo que los otros 4. Tenés colitis perezosa. Entonces yo le dije, ¿no me puede hacer algún ultrasonido o algo por el estilo? Entonces él me dijo, ¿qué? Está bien. Venite mañana a tal hora, te lo hacemos, me dijo. En ese momento yo me fui para la casa tranquilo, pero yo sentía que Dios ya me estaba diciendo que me preparara para un proceso que venía. Fue ahí en la noche, en esa madrugada, donde estaba escuchando música, estaba en YouTube. De repente vino una prédica de Julio Melgar que se llamaba La enfermedad del mejor tiempo de mi vida. Yo sabía que venía para mí, porque o sea, yo estaba escuchando música, de la nada apareció. No quería escucharla al principio porque tenía miedo. Cuando la terminé escuchando, terminé llorando y me quebranté horrible y me acuerdo que me arrodillé, comencé a orar. Yo le dije a Dios, papá, si me vas a hacer pasar un proceso, quiero pasar este proceso con vos, le dije. Y quiero que así como mantenés a Julio, me mantengas a mí. Y comencé a llorar. Al día siguiente fui al médico, me hicieron el ultrasonido. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando ahí. La doctora solo me quedó viendo y me dijo, hijo, ¿andás con alguien?, me dice. Entonces en ese momento le dije que andaba solo. Y me preguntó, ¿querés llamar a alguien? Y yo como que ya sabía lo que venía. No, le digo, o sea, me dijo la mitad, terminé con la otra. Y me dijo, ok, tenés más de 90% de posibilidad de tener cáncer, me dice. En ese momento mi cabeza quedó en blanco, o sea, lo único que había en mi cabeza era cáncer. Sabemos que muchos pasan por procesos muy difíciles, pero vamos, una noticia como esta es muy difícil para alguien que sabe que puede morir de un día para otro. Sin embargo, escuchemos lo que Andrés tiene por decirnos. Cuando me doy cuenta que es cáncer linfático y que tengo un tumor, todo en mí, o sea, de una u otra manera, el creer en Dios sí me ayudó bastante, pero también soy humano, pues. Y en ese momento, todas las aspiraciones que yo tenía, porque los primeros diagnósticos fueron tenés que estar 3 años en quimioterapias y cosas así, o sea, cosas súper feas. Me pusieron en ciertos momentos a tiempo de vida y para mí eso fue un shock horrible donde yo, o sea, sí me entré en depresión en ciertos momentos. Fueron más o menos 3-4 días que yo estuve full deprimido, donde me acuerdo que yo solo decía, porque o sea, después de eso me operaron y junto a la operación y los diagnósticos yo me comencé a pensar, o sea, falta todo este proceso, no lo voy a aguantar. Y comencé nunca cuestioné a Dios, pero sí era como que, ¿será que voy a aguantar? Los dolores me mataban, o sea, el dolor cada día iba más fuerte y llegué a tal punto que mis amigos, cuando salía o íbamos a la iglesia, o sea, mis amigos tenían que ayudarme a levantarme, o sea, a subirme al carro, bajarme del carro, si habían gradas, tenían que ayudarme a subir gradas. Y, o sea, me sentía prepotente, o sea, me sentía con cólera por eso, porque tanto en la casa como fuera de la casa me tenían que andar ayudando para que yo hiciera las cosas. Y una de las cosas más feas que he sentido eran los dolores. Pasaba medicado todo el día, pasé de tomar una pastilla cada 8 horas a tomar 2 pastillas cada 4 horas para el dolor. Pastillas bastante fuertes realmente, y por momentos en la noche era como que el no poder dormir por lo que sabía que tenía. O sea, me daban bastantes ansiedades súper fuertes, donde a veces sentía que Dios cuando yo oraba no me escuchaba. Sin embargo, sé que Él siempre estuvo ahí y puedo decir hoy en día que este proceso que he estado pasando, a pesar de que ha sido súper difícil, a pesar de que hay noches que quiero tirar la toalla, hay noches que digo ya no puedo más, porque, o sea, sí siento una carga espantosa por momentos. Es en ese momento donde, cuando ya no puedo más, Dios aparece. Y es ahí en ese momento cuando Dios aparece que me dice,
yo te dije al principio que este proceso lo pasábamos juntos. Y eso es algo que me mantiene todavía. La quimioterapia es una terapia empleada en el tratamiento del cáncer. Consiste en emplear diversos fármacos para destruir células cancerígenas y reducir o eliminar completamente la enfermedad. Los medicamentos empleados son denominados antineoplásicos o quimioterápicos. Estos tienen efectos secundarios en mayor o menor medida porque actúan en las células malignas y en las sanas indistintamente. El proceso con las quimios, eso en sí ha sido lo más feo del proceso. Comencé con 20 quimioterapias en 2 meses y medio. Me hacían 5 quimioterapias a la semana y descansaba 2 semanas y después otras 5, o sea que me hacían 10 quimioterapias al mes. Sentían 7 horas que me tocaba estar sentado en una silla mientras me pasaban todas las medicinas, mientras me pasaba todo el suero, y yo sentía relativamente cómo mi cuerpo se estaba quemando por dentro. Una de las partes más feas de ese proceso de quimioterapias era cuando yo llegaba a casa, llegaba a dormir solamente, sentía dolores bastante fuertes en el cuerpo, sentía náuseas, bastantes veces iba a vomitar y todo eso. Y uno de los momentos que más recuerdo fue al regresar una vez del hospital, que me toqué la cabeza, y cuando me tocó la cabeza miro el pelo en las manos, y en ese momento fue como que ahí sí fue un shock para mí porque el pelo se me comenzaba a caer. Después de eso me fui a bañar al día siguiente, de verdad, y ya el pelo regado por todas partes de mi cuerpo, yo frustrado porque no me lo podía quitar. Y me acuerdo que le escribí a mi mejor amigo, y mi mejor amigo me dijo, ok, me dice, vamos a cortarnos el pelo juntos, me dijo. Eso para mí fue algo que me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque él tenía una máquina en la casa, y me acuerdo que entre los dos nos comenzamos a hacer diseños y todo eso en la cabeza, y era algo chistoso, pero ya cuando me miré al espejo y me vi así, y cada día que iba pasando y me iba viendo más al espejo, que se me iban cayendo las cejas, se me iba cayendo todo, era como que yo me preguntaba a veces, ¿en verdad voy a pasar este proceso? ¿En verdad voy a salir de esta? Porque llegué de pesar 170 libras a pesar 124 libras, o sea, bajé 50 libras. Estaba súper flaco, la ropa no me quedaba, y yo miraba como cada día mi cuerpo se iba deteriorando, miraba cada día como me iba sintiendo peor. Quizás los dolores fuertes que al principio me daban se iban disminuyendo, pero yo sentía que estaba muriéndome. Y hubo un sábado en general, me acuerdo, que fue después de la quimio número 15 que me hice, que me puse súper mal. Pasé de la madrugada del viernes vomitando hasta el mediodía del sábado, todo el día vomitando. Y me puse tan mal que me tuvieron que internar. Una vez me internaron, hubo un momento que estaba acostado en la camilla del hospital. O sea, un ambiente súper feo, porque estaba en emergencias y escuchaba bulla por todos lados, y esa bulla me estresaba, y hubo un ratito pequeño que me quedé dormido. Entonces en ese ratito pequeño que me quedé dormido, sentí eso como que te caes de la cama o algo así, te levantas de un solo, y sentí una voz que me dijo en el oído, si te quedas dormido, aquí nomás quedas. Entonces yo me acuerdo que me levanté de la camilla como pude, porque no tenía nada de fuerzas. Tenía las 2 manos llenas de inyecciones, pues, con suero y con medicamentos y con todo eso. Las plaquetas las tenía como 25.000, súper bajas. Y me acuerdo que solo me intenté hacer a la pared de la camilla. Me abracé yo solo, y yo le dije a Dios, papá, si quieres llevarme ya estoy listo, le dije. Y en ese momento mi fuerza era mi mamá, porque mi mamá era la que estaba afuera esperando a ver qué ondas. Y yo le dije, pero por favor dale fuerza a mi mami, le dije. Y comencé a luchar prácticamente en ese momento con la muerte, porque había momentos que sí yo sentía que ya no, o sea, que ahí nomás iba a quedar. Pero a pesar de que sentía aflicción por mi mamá, sentía algo bonito, porque sentía la paz de que si yo me iba a ir en ese momento, iba con Dios. O sea, me sentía acompañado por Él. Ahorita terminé 20 quimios, las primeras 20 quimios, que fueron 2 meses y medio. Según yo, el tumor ya se había ido, se había disminuido una buena parte.
Pero cuando voy al oncólogo nuevamente me hacen todo el montón de exámenes. Me dicen, brother, tenés que hacerte más quimioterapias. Y ok, van a ser unas 5, 10, dije. Pero el doctor vino y me dijo, van a ser 30 quimios. Y cuando a mí me dicen 30 quimios, yo me acuerdo fue un viernes, yo quedé como que, o sea, si con las 20 primeras casi me voy, ¿qué voy a hacer con 30? Y el doctor me dijo, van a ser más fuertes todavía. Entonces en ese momento sí que cuando salí del hospital, quedé viendo el cielo y solamente le dije, ¿por qué? Porque cuando me diagnosticaron todo esto, estaba full metido en la iglesia. O sea, era líder de un grupo de jóvenes. Hacía todo para Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué? Te he estado sirviendo aún en medio del proceso y 30 más, le dije. Y en ese momento fue como que él solo me dijo, déjame hacer lo que tengo que hacer, que yo sé lo que estoy haciendo. Pero no me dio paz en ese momento. Las quimios comenzaron y fueron 5 quimioterapias bien agresivas. Fueron 5 quimioterapias súper fuertes, donde vino mucho miedo, donde vino bastante temor, donde uno de esos días de esas quimios yo dije, aquí llegué, otra vez volví a sentir lo que sentí ese sábado, menos tiempo, pero sí lo sentí. No podía pararme de la cama casi, no paraba de temblar, me dolía horrible el cuerpo, me dolía la cabeza, o sea, sentía mareos y era como que, ¿será que me toca hoy?, decía. Y en ese momento me acordé de todo lo que había pasado ya. Y yo le dije al cáncer en ese momento, cáncer, no me vas a derrotar, le dije. Y me senté en la orilla de la cama, agarré el control del tele, me acuerdo, y me puse a escuchar música otra vez. Y yo dije, esto tiene que hacer algo, o sea, tienes que hacer algo, Dios, porque yo ya solo no puedo, le dije. En ese momento, cuando enciendo el tele, se pone una canción y en medio de la canción aparecieron como 3 versículos, pero hay uno que me encanta, que era, bástate en mi gracia porque en medio de tu debilidad yo me fortalezco. Y otro de esos era que el que comenzó la buena obra le iba a terminar y perfeccionar. Y en ese momento fue como que sentí como que, por lo menos sé que me estás hablando. Y me puse a escuchar canciones, me puse a orar como pude. Y de una u otra manera fue así que logré sobrevivir esa noche que fue horrible. Y ya el día siguiente fue un poco mejor y de ahí para acá yo mejorando todo. Pero siempre está como que ese miedo de que me faltan 25 quimios más. Y eso me cuesta por momentos asimilarlo, pero cuando pienso en lo que Dios está haciendo en mí y pienso cómo Dios me está usando, sé que es un proceso que vale la pena. Ok, a mí me diagnosticaron 2 cosas. Cáncer linfático no Hodgkin, que es el más común. Hay 2 tipos de cáncer linfático, está el Hodgkin y el no Hodgkin. A mí ese fue el que me diagnosticaron, el no Hodgkin. Es un cáncer que se te da en los ganglios, en el sistema linfático, y se te riega por todos los ganglios, se te riegan, se te inflaman y cosas así, a diferencia del otro que solamente te da en el cuello. La otra cosa que me diagnostican a mí es un tumor germinal. El tumor es lo que más me ha estado dañando porque cuando a mí me dijeron el tamaño del tumor yo me asusté. Me dijeron que medía 20 por 15 centímetros, o sea que era desde aquí hasta aquí, o sea, todo mi abdomen, y el tumor, o sea, abarcaba lo que era todos los nervios que tenían la parte linfática de la espalda. Me tocaba el colon, digamos que el colon está acá, y el tumor hacía que el colon se levantara un poco. Me tocaba el páncreas también, y tocaba gran parte de mi espalda. Entonces por eso es que eran los dolores cada día aumentaban más, porque los nervios se contraían y se hinchaban más todos los días. Entonces era algo bien complicado porque prácticamente he estado luchando no contra un cáncer, sino que contra 2 cosas. Por eso ha sido tan agresivo, por eso han sido las quimioterapias, o sea, tan rápidas, o sea, 5 quimioterapias de lunes a viernes y, o sea, ha sido horrible, ha sido espantoso. Este cáncer prácticamente iba a querer matarme
llegó con todo, llegó súper agresivo. Cuando llegó a mí, llegó en un nivel muy avanzado, un nivel donde, o sea, todo el mundo cuando dijeron van a hacerte 20 quimios, dijeron él no va a aguantar por cómo estaba físicamente yo. Y, o sea, era algo horrible, pues. El cáncer linfático te afecta así, o sea, te afecta todos tus ganglios. Los ganglios son como tus defensas y esas defensas no podían contra ese tumor, o sea, no podían contra el cáncer que había en sí ni contra el tumor. O sea que mis plaquetas y todo eso comenzaban a bajar a veces muy rápido, pero de una u otra manera Dios venía y las comenzaba a levantar. Y en este proceso, en este cáncer, los médicos no se han preguntado todavía, o sea, cómo es que ha funcionado mi cuerpo en medio de tanto. Porque las 20 quimios que me hicieron al principio, sí me adelgazaron las primeras 15, pero en las últimas 5 comencé a engordar otra vez. Y el médico me decía, o sea, es imposible lo que está pasando aquí. Si yo te decía a vos que en estas 5 quimios podías, o sea, ya me decía. Y cuando comienzo a engordar, cuando comienzo a sentirme mejor en las últimas 5 quimios, el médico, que era quizás no ateo, pero que no creía en Dios, decía definitivamente algo que está con vos. Una de las cosas que más esperanza me da fue ver cómo Julio Melgar, a pesar de lo delgado que estaba, podía seguir de pie, gracias a Dios. Eso me da bastante fuerzas, y cuando siento que ya no puedo, es como que yo le digo a Dios, si vos pudiste hacer lo que hiciste con él, lo puedes hacer conmigo. Otras motivaciones que yo tengo y cosas así que me dan bastante fuerza son como, en primer lugar, mi mamá y mi hermano. Son 2 motores que tengo que me hacen seguir adelante, o sea, aunque ya no quiera más, ellos son como que se meten en mi mente y no, o sea, yo tengo que ponerle, tengo que hacer todo lo posible por salir de aquí. Y pues mis amigos, mis amigos han trabajado conmigo de una manera súper buena, porque, o sea, han sido incondicionales conmigo. Cuando yo quiero tirar la toalla, cuando yo me caigo y todo eso, ellos han estado ahí, pues. O sea, tanto mis amigos como mi mamá, mi hermano, han estado ahí para mí. Ese es mi otro motor. O sea, mi otro motor es poder hablarle a la gente de lo que Dios está haciendo en mí. Poder hablarle a la gente, o sea, de lo que Dios, o cómo Dios está trabajando conmigo. De la forma en la que ayudo a la gente es mediante los blogs que tengo. Y yendo a compartir testimonios. Me han llamado a canales de televisión, he ido a la radio. O sea, he andado de arriba para abajo, y siento que ahorita en este proceso le estoy sirviendo más a Dios de lo que le servía antes. Hubo una cosa en especial que marcó mi vida, y fue una chava que me escribió al blog. Ella vino y me dijo, yo no te conozco, me dice, la chava no es de aquí, de Honduras, y me dijo, yo paso súper deprimida, me siento súper mal, y yo me quería matar, me dice, pero vi uno de tus posts y eso fue como que me hizo darme cuenta que lo que yo estoy pasando no es absolutamente nada para lo que, o sea, para lo que yo me quería suicidar, me dijo. Y desde ese momento, o sea, fue como que Dios vino y me comenzó, o sea, me puso en la cabeza, ok, este es tu trabajo. Y fue ahí cuando comencé a descubrir el propósito del por qué Dios me puso este proceso a mí. Fue ahí donde descubrí el por qué, pues porque he podido ayudar bastante a la gente. Y a la gente le ayudo como, me escribe gente que tiene cáncer, me escribe gente que quizás tiene deudas, me escribe gente que tiene bastantes problemas, pero que me dicen es admirable lo que estás haciendo y cómo seguís, y me preguntan que cómo soy capaz de contar todo, y es porque simplemente estoy agradecido con Dios por las fuerzas que Él me da. No importa cuál sea tu gigante, ya sean depresiones, deudas, enfermedades, o sea, no importa absolutamente nada de eso, y no importa qué tan grande sea tu Goliat. Vos mirate como un David que con esa piedra pequeña, que va a ir aumentando, que se llama a Dios, que se llama a Jesús, lo puedes derrotar. Actualmente, Andrés cumple con una serie de quimioterapias. Sin embargo, eso no lo detiene a predicar la palabra de Dios y a ser un ejemplo entre muchas personas, entre muchos jóvenes, entre aquellos que se sienten débiles y que tal vez no miran una salida a sus problemas. Andrés mantiene su confianza en Dios y sigue creyendo que Dios es más grande que cualquier otra cosa.